Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 10, versículos del 16 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, porque el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con la bendición de Dios en nuestra vida y el amor de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día viernes 12 de julio de nuestro año 2024. Queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar nos pone en el contexto de un diálogo que Jesús tiene con sus apóstoles. Primero les recuerda el envío, pero les advierte muchas cosas. Yo los envío como ovejas entre lobos. Este envío que Jesús hace de sus apóstoles es tan actual como para ti y para mí. En aquel tiempo fueron ellos, hoy somos tú y yo. Para que actualizar el Evangelio a nuestra vida. Y ahora somos tú y yo los enviados por Jesús. Pero queda muy claro la forma en la que somos enviados. Vamos a una labor difícil, a una misión complicada. Yo los envío como ovejas entre lobos. Queridos hermanos, hablar de Dios en nuestro tiempo no resulta del todo fácil. ¿Por qué? Porque del mismo modo que en el tiempo de Jesús, actualmente también tenemos muchas corrientes de pensamiento, muchas ideologías basadas en nada. Ideologías modernas basadas en el simplemente ser feliz. Pero un ser feliz sin responsabilidad, un ser feliz sin compromiso, un ser feliz sin importarte nada ni nadie, porque muchas corrientes de pensamiento actuales es lo que pregonan: sé feliz. Tú sé feliz de la forma que tú quieras, como a ti te guste, como a ti te plazca, porque venimos a ser felices, claro. Definitivamente en eso coincidimos. Dios nos mandó a ser felices, pero en su proyecto. Es algo que muchas ideologías actuales no quieren comprender y aunque lo comprendan no quieren incluir. Las ideologías de hoy sin Dios invitan al ser humano a ser feliz por lo menos por un ratito. Sé feliz ahorita aunque al ratito te mueras. Sé feliz ahorita aunque al ratito esta misma ideología absurda te mate, te destruya como ser humano, como hijo de Dios. Por eso, predicar la palabra de Dios en este tiempo no resulta fácil, pero tampoco por eso nos vamos a detener. No porque no resulta fácil vamos a dejar de hacerlo. Precisamente porque no resulta fácil, es por lo que tenemos que seguirlo haciendo. Pues sí, hay muchas corrientes de pensamiento sin Dios, pero también hay miles y miles y miles de personas que a diario nos alimentamos de la palabra de Dios. No se trata de vivir en un pleito permanente, porque la palabra de Dios no es para pelear. Se trata de que como bautizados, con madurez, aprendamos a defender con nuestro testimonio lo que Dios pide para la humanidad y enseñarle de una de otra forma al mundo de la mejor manera posible. Qué mejor que con nuestro testimonio, que seguir el proyecto de Dios vale la pena. Vale la pena. Hoy tenemos que gritarle al mundo lo importante que es obedecer a Dios. Hoy tenemos que enseñarle al mundo, no solo con palabras, sino con actos, con hechos concretos, lo importante de saber obedecerle a Dios. No porque Dios nos quiera tener sometidos, sino porque la voluntad de Dios nos hace libres. Y esta libertad es la que el mundo no quiere conocer. Porque las ideologías modernas incluso llegan a decir que Dios te obliga, que Dios te quiere cautivo, que Dios te quiere doblegado, que Dios te quiere en una fe ciega, pues están muy equivocados.
desde la fe y desde la palabra de Dios y desde el magisterio de la Iglesia Católica, que tan rico es, nos enseñan claramente que seguir a Dios es ser libres, que el que sigue a Dios es el que es verdaderamente libre y no se ata a nada ni a nadie. Seguir a Dios no es estar atado a Dios, es estar convencido de lo que es Dios en mi vida y en el proyecto de la humanidad, donde nos llama a ser verdaderamente felices en un proyecto que salva nuestra vida y que nos garantiza la vida eterna. Y el Evangelio de San Mateo en aquel tiempo dispuso a los apóstoles y hoy nos dispone a nosotros. Nos van a humillar, van a hablar de nosotros, nos van a criticar, pero no te detengas, hermano católico, no te detengas. No te detengas, porque sin importar cuántos enemigos podamos tener por predicar el Evangelio, siempre valdrá la pena seguirlo predicando. Y cuando las cosas se pongan difíciles, el Espíritu Santo hablará por nosotros. Dice el Señor, no se preocupen por lo que tengan que decir, porque ya el Espíritu hablará por ustedes. Predicar la palabra de Dios hace libres a muchos, y la libertad que viene de Dios te hace enemigo de muchas otras personas. Por eso el Evangelio dice claramente que el hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán, y todos los odiarán ustedes por causa mía, dice el Señor, pero no por eso dejemos de predicar. Ciertamente predicar el Evangelio nos traerá contrarios, porque el Evangelio es libre. El Evangelio predica libertad, y cuando tú y yo hablamos del Evangelio, estamos hablando de la libertad que Dios regala a sus hijos. Una libertad que el mundo no conoce, porque dentro de las ideologías modernas, dentro de los pensamientos actuales, no está incluido Dios, y eso sí es una cárcel. Hablar sin Dios es entonces encadenar a quien te escucha a una ideología humana. Y hablar con Dios es garantizar que el Evangelio nos hace libres. Simple y sencillamente, meterte a las ideologías modernas es hacerte esclavo de quien te mete esas cosas en la cabeza, esas ideas. Hablar del Evangelio es hablar de quien verdaderamente te hace libre. Y no te preocupes, ciertamente tendremos contrarios por predicar el Evangelio, pero vale la pena. Si a veces hay gente que se mete en chismes por puritito gusto, bueno, si predicar el Evangelio nos va a hacer tener uno que otro contrario, pero que Dios hará que entienda, pues sigamos predicando. Es un llamado a la fidelidad de anunciar el Evangelio en un tiempo difícil como en el que estamos viviendo. Realmente tenemos tiempo difícil, socialmente hablando, pero no por eso nos vamos a detener. Siempre teniendo a Dios presente, siempre siendo Dios el que protagoniza, siempre siendo Dios el que encabeza nuestra vida, te garantizo que lo haremos bien. Y entonces encontraremos la gloria de Dios en nuestra vida, en la vida de los demás y en la vida eterna. Ánimo, queridos hermanos, sin miedo, y a predicar el Evangelio. Que tengan un buen día. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día sábado, como siempre. Te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Buen día.